Dentro de todos los temas de la Biblia hay uno que se destaca por su relevancia y porque aparece muchas veces a lo largo de la Escritura. Es la segunda venida de Jesús. Centenares de veces los profetas anunciaron que Jesús vendría por nosotros a esta tierra. Ahora hay personas que están afirmando lo contrario. Hay personas que dicen que Jesús está demorando demasiado y otros que afirman que esa promesa es totalmente ficticia. ¿Será eso verdad? ¿Será que Jesús en realidad está demorando? En este programa dilucidaremos todas esas dudas que aparecen en tu mente. Responderemos todas esas preguntas. Está comenzando tu programa Fe para Hoy. Antes de continuar con nuestro programa del día de hoy, te presento aquí un regalo especial, El Sentido de la Fe, un DVD especial grabado por el pastor Jorge Rampoña. Son 15 temas que te ayudarán a desarrollar tu fe y tu comunión con Dios. Puedes solicitarlo gratuitamente a través de nuestra página web www.estudielabiblia.com o escribiéndonos a nuestro número de WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Recuerda que también puedes estudiarlo de forma online. Ingresando a nuestra página web, tú vas a poder allí ver los videos, responder las preguntas y recibir tu certificado digital. Entonces solicítalo ya, ingresa a nuestra página web www.estudielabiblia.com. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una de las promesas más maravillosas de la Biblia. Tiene ya más de 2000 años de edad. Muchas personas han sido alentadas y reavivadas por esta promesa, pero también hay otras personas que, viendo la cantidad de años que ha transcurrido desde que fue expresada esta promesa, están dudando y están dando cuestionamientos a la historicidad de esta promesa. Hay personas que afirman: mis abuelos, mis tatarabuelos esperaban esta promesa que se cumpla, pero aún no ha venido Jesús. La sensación de demora sobre esta maravillosa promesa ha hecho de que muchas personas pierdan su fe e inclusive cuestionen la historicidad del texto bíblico. Ahora, cuestionar la historicidad del texto bíblico es cuestionar también la naturaleza de Jesús, es cuestionar al mismo Cristo. Nosotros sabemos que Dios o Jesús en su palabra, Él no miente, Él cumple su palabra, Él es un Dios fiel y por lo tanto, si Dios es un Dios fiel, sabemos que lo que Él prometió se cumplirá. Entonces, tenemos la certeza de que si Jesús prometió volver, volverá. Si pensamos en términos puramente cronológicos, podremos también comenzar a cuestionar esta doctrina bíblica. Cuando usamos parámetros puramente humanos para evaluar esta promesa, somos arrastrados casi naturalmente a la duda. El punto es que la Biblia es un libro divino humano, y por eso existen en ella elementos como la inspiración divina y el preconocimiento del futuro, que se encuentran más allá de las categorías terrenales y que necesitamos tomarlas en cuenta a la hora de interpretar el texto bíblico. Otro punto importante es que el cuestionamiento relacionado con el tiempo de espera no es nuevo. Esto ya había sido planteado hace mucho tiempo. El texto bíblico de 2 de Pedro 3 es un ejemplo de esto. El texto se escribió alrededor del año 67 después de Cristo, es decir, no habían pasado ni 40 años desde la promesa de Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3, y ya existían personas que cuestionaban la aparente demora. La respuesta del apóstol Pedro a esta sensación de demora del regreso de Jesús es muy esclarecedora, así que vamos a analizarla en los próximos minutos. La Biblia entera es un libro muy actual.
Muchos de sus textos parecieran ser que han sido escritos el día de ayer. Es tal la actualidad de su mensaje que nosotros podemos sentir que ese mensaje está vivo. Una de las secciones que tienen esa realidad actual se encuentra en 2 de Pedro capítulo 3 y vamos a estudiarlo detenidamente, pero me gustaría que juntos podamos primero leer todo el texto bíblico de ese capítulo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Una lectura rápida de este pasaje bíblico puede inclusive impresionarnos, y es que su mensaje es muy actual. El apóstol Pedro sin duda estaba escribiendo para su época, pero también pareciera ser que está hablando para nosotros. Él habla allí acerca de la frialdad espiritual de algunos cristianos, como también habla acerca de los enemigos de Dios. Esta situación es una situación que nosotros vemos aún hoy en día. La palabra de Dios siempre tiene un mensaje actual, un mensaje real para cada corazón humano. El Espíritu Santo es aquel que se encarga de revelar el mensaje a los profetas, es aquel que se encarga de mostrar el mensaje de Dios para el ser humano, e inclusive es aquel que se encarga de que ese mensaje siempre sea actual y relevante para nuestros días. Por eso, la Biblia es relevante para nosotros como lo fue para aquellos tiempos en que esas personas estaban escuchando el mensaje del apóstol Pedro. Entonces, el mensaje de Dios fue relevante para los destinatarios de esa época, como también para nosotros en la actualidad. Vamos a dividir el texto del apóstol Pedro en partes para poder profundizarnos y estudiarlo mejor. Vamos a comenzar estudiando los versículos del 1 al 4. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. La primera idea que podemos resaltar en este pasaje es el sentido de urgencia del retorno de Jesús. El apóstol Pedro
se basó en lo que los profetas hablaron en el Antiguo Testamento, y él también anunciaba el mismo mensaje. Sin embargo, no fueron esos profetas, ni tampoco Pedro, los primeros que hablaron sobre el retorno de Jesús. El primero en hablar acerca de la segunda venida de Cristo fue Enoc, sí, aquel personaje que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Ese personaje fue el primero que habló acerca de la segunda venida de Jesús. Y eso se encuentra registrado en la carta de Judas, los versículos 14 y 15. Leamos. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Te impresiona este texto, ¿verdad? Dios le había revelado a Enoc siglos antes de la primera venida de Cristo cómo sería la segunda venida de Jesús. El esplendor glorioso de esa segunda venida fue revelado a él. Ahora, nosotros sabemos que la generación en la cual vivió Enoc fue una generación perversa, una generación que estaba encaminándose más hacia el pecado que a la justicia de Dios. Una generación que infelizmente tuvo que sufrir la situación o el evento más cataclísmico que haya vivido la historia del mundo, el diluvio. De la misma manera, en el tiempo del fin, nosotros también viviremos un evento crucial que es la segunda venida de Jesús. Lo que el apóstol Pedro estaba diciendo hace un momento era que nosotros no debemos olvidar las promesas reveladas por Dios a los profetas, promesas que eran reales y son reales hasta nuestros tiempos. Entonces, debemos seguir el ejemplo o el mensaje que el apóstol Pedro dejó. Debemos recurrir y obedecer y escuchar los mensajes que los profetas hablaron acerca de la segunda venida de Jesús. Este es un mensaje muy actual. Hoy, aún más que en la época de Pedro, debemos exhortar diciendo: recuerden lo que hablaron los profetas sobre la segunda venida de Cristo. Tenemos todo el canon bíblico para recordar que el regreso de Jesús es una promesa real y que se va a cumplir más pronto de lo que nos imaginamos. El hecho de que esta afirmación se repite centenares de veces en el texto bíblico debería ser evidencia suficiente para tener la certeza de que Jesús volverá. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. A estas alturas del texto bíblico, Pedro nos recuerda a otro grupo de personas, los burladores. Los burladores ya existían en el tiempo del apóstol Pedro. Se burlaban de las creencias cristianas, se burlaban de la fe de aquellos cristianos en la esperanza del retorno de Jesús. Pero también Pedro anuncia que en nuestro tiempo habrán y existirán ese grupo de personas. Personas que de repente, sin conocer las promesas de la Biblia, hacen conceptos o afirman cosas que pueden de repente desacreditar los conceptos bíblicos. Pero también existen los burladores que, conociendo la Biblia, que conociendo del mensaje de Jesús, intentan desacreditarlo. Ellos están buscando de alguna forma que tú pierdas esa fe y esa esperanza en Jesús. Están buscando mofarse y burlarse de las creencias bíblicas que tenemos los cristianos. De igual manera, es posible que tú también hayas vivenciado esa burla en algún momento. Tal vez hayan menospreciado tu fe en el regreso de Cristo. Quizás alguien de tu familia se haya reído de tu esperanza. Sobre esto quiero decirte dos cosas. En primer lugar, en vez de que te desanimes a causa de los burladores, anímate aún más, porque la existencia de ellos confirma la veracidad del retorno de Cristo. En segundo lugar, recuerda siempre que cada vez que se burlan de un hijo de Dios, se están burlando del mismo Dios. En estas circunstancias, Dios mismo se encargará del asunto. Pedro muestra una característica espiritual de los burladores. Son personas que andan según sus propias pasiones, personas que se dejan llevar por sus impulsos. En definición, son personas que viven según la carne y no según el espíritu. Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que solamente estas promesas van a hacerse real en nuestra vida cuando nosotros andamos según el Espíritu,
Cuando nosotros vivimos en el Espíritu de Dios, es cuando estas promesas se van a interiorizar en nuestra vida, porque es el Espíritu Santo el revelador de la palabra de Dios. Ahora yo quiero hacerte algunas preguntas importantes para tu vida. ¿Ya has deseado que Jesús venga en este momento? ¿Ya has anhelado que Jesús vuelva otra vez a esta tierra? ¿Has entregado tu corazón totalmente a Jesús? Si de repente las respuestas a estas preguntas es que no o aún estás en duda, entonces es probable que tú no estés viviendo según el Espíritu, sino según la carne. Ahora, yo te quiero decir una cosa. Sea como esté tu vida en este momento, la gracia de Dios aún está presente en este mundo. Aún tú tienes oportunidad para aceptar a Jesús, para vivir en sus promesas y para deleitarte en el Espíritu de Dios y vivir con Cristo cada día. Aún hay esa gracia, aún hay esa esperanza. ¿Qué esperas? Puedes comenzar a caminar con Jesús a partir del día de hoy. La ceguera espiritual de los burladores es tan grande que incluso afirman que el mundo sigue siendo el mismo desde la creación. Lógicamente, esta es una afirmación falsa. No necesitamos mucho discernimiento espiritual para darnos cuenta de que estamos viviendo una situación muy diferente de cuando Dios creó todo. Incluso en los mismos tiempos de Pedro, la situación era diferente de la creación. Los burladores desprecian la cuestión de la entrada del pecado, del diluvio y de la degradación de la raza humana. Los burladores desprecian la cuestión de la entrada del pecado, del diluvio y de la degradación de la raza humana. Los burladores no toman en cuenta que el mundo va de mal en peor. Para ellos todo está igual. No es casualidad entonces que Pedro afirmara que los burladores viven según la carne, porque tienen los ojos espirituales cegados por el pecado. Tal vez estés viviendo en un contexto en el que tu fe en el regreso de Jesús experimente burlas constantes, pero no permitas que eso te desanime y mengüe tu fe. Enfrenta este hecho como un cumplimiento profético más sobre lo que será el mayor evento de la historia, la venida de Cristo. Luego de este preámbulo, Pedro comienza a desarrollar varios argumentos para sustentar que la promesa bíblica de la segunda venida de Jesús es real. Esto lo podemos encontrar en los versículos 5 al 9. Vamos a leerlo. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El apóstol comienza su argumento hablando acerca de dos eventos importantísimos en la historia del mundo, la creación y el diluvio. Estos dos eventos nos muestran que Dios lo creó todo, pero también lo puede destruir todo. Eso nos muestra también de que si Dios pudo hacer eso en el pasado, ¿por qué no lo podrá hacer en el presente? Ahora, para ese asunto, nosotros tenemos que entender que tanto la creación como el diluvio son detalles imprescindibles y fueron eventos históricos. Sin embargo, esto no sucede con las corrientes teológicas actuales. Ellos conciben de otra manera esos eventos. Aquellos que defienden la teología liberal no creen en el carácter sobrenatural de la Biblia. Quieren transformar los primeros capítulos de la Biblia en alegoría, es decir, que la creación, el diluvio, la Torre de Babel, entre otros eventos, son solo historias ilustrativas y no eventos literales. Esta es una trampa del enemigo de Dios, ya que precisamente la literalidad del inicio de todo
nos da la certeza de que el fin también será literal. Pedro quería que sus oyentes pudiesen contemplar lo que Dios actuó en el pasado y de esa manera ver que ese mismo Dios actuaría también en el presente. Aquel Dios que creó es aquel mismo Dios que destruyó ese mundo aquella época en el diluvio. Ahora, ese mismo Dios está actuando también en el presente. Él también haría lo mismo en la actualidad. Y eso es lo que la Biblia menciona. Cuando Jesús va a regresar por segunda vez, el mundo será destruido completamente. Entonces, lo que Pedro está queriendo decir es que aquel Dios es el mismo Dios que puede actuar en el presente, en la historia de la humanidad. Otra cuestión que nosotros tenemos que ver aquí es la cuestión del tiempo. Mira, para nosotros han transcurrido 2000 años desde la promesa que Jesús hizo. Han transcurrido un tiempo largo para nosotros, un tiempo muy extenso. Sin embargo, el apóstol Pedro dice que para Dios 1000 años es como un día. Lo que está queriendo decir el apóstol es que el tiempo de Dios es distinto para nosotros. La forma como Él ve el tiempo es diferente. Para nosotros 50 años es una vida completamente larga. Sin embargo, para Dios es solo un instante. El salmista ya había expuesto esta verdad varios cientos de años antes de Pedro, y el apóstol lo reprodujo en su texto. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Salmos 94. Por lo tanto, los 2000 años que pasaron desde la promesa de Cristo son para Dios como 2 días. La demora es solo una percepción humana. En cambio, el tiempo divino está transcurriendo conforme a la voluntad de Dios, es decir, a su tiempo. En vez de demora, el apóstol Pedro habla de paciencia. Paciencia para poder esperar en las promesas de Dios. Paciencia para que podamos resistir cualquier circunstancia difícil. En lugar de quejarnos, nosotros deberíamos vivir el día a día, aprovechando cada minuto para buscar a Dios, para confesar nuestros pecados, para arrepentirnos y para tomarnos de la mano de Él y seguir adelante. Cada día nosotros podemos recibir la gracia perdonadora de Jesús y aferrarnos cada vez más de la poderosa esperanza que es en Cristo nuestro Salvador. Después de mostrar a sus lectores las razones por las cuales debían creer en esa promesa, el apóstol Pablo comienza a describir la segunda venida de Jesús, comienza a describir el esplendor de la gloria de Cristo. Entonces, te invito para que podamos leer esa descripción. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. La comparación que hace el apóstol Pedro de la venida de Jesús con un ladrón hace referencia a la forma imprevista en la cual Jesús vendrá. Una manera que tomará por sorpresa a muchas personas. Un ladrón llega sin avisar. Jesús llegará de la misma manera, aparecerá en las nubes de los cielos sin que probablemente muchas personas lo estén esperando. Nadie sabe el día ni la hora. Otro detalle que nosotros podemos destacar aquí es que hay un grupo de personas que está esperando la venida de Jesús, pero este grupo de personas tiene un tipo de conducta. O lo que Pedro está haciendo es apelando a su audiencia, a que puedan vivir de una manera especial para esperar la segunda venida de Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 3, 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera de vivir?
El apóstol Pedro está apelando a que las personas puedan vivir de una manera santa y piadosa. Solo que estas personas no van a ser salvos solo por lo que han hecho o por lo que se esforzaron en hacer. No se trata así la salvación. Ellos van a ser salvos por la gracia de Dios y por la fe en Jesucristo. Pedro resalta 3 características de quienes esperan el regreso de Jesús. La primera es la santidad. ¿Qué es la santidad? Es parecerse cada vez más a Cristo en todos los aspectos. Es permitir que Dios trabaje en nosotros y que quite lo que tenga que quitar y coloque lo que tenga que colocar. La santidad es una obra que Dios realiza en nosotros de manera continua. Es sumisión completa a la voluntad de Dios tal como está revelada en su palabra. La santidad es un prerequisito para que finalmente podamos ver a Dios tal como la Biblia misma lo declara. Leamos juntos Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Otra de las características que Jesús desea para sus hijos es la piedad. ¿Pero qué es la piedad? Es todo lo concerniente a nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Sí, nuestra relación con el prójimo es importante. Si nosotros amamos al prójimo, también vamos a amar a Dios. No puedes ver a alguien que diga que ama a Dios y que no ama a su prójimo. Esta era una de las características importantes que Jesús colocó en su mensaje profético. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. La tercera característica que Jesús desea que sus hijos posean está relacionada a una expresión verbal: apresurando. ¿Qué significa esta palabra? Significa que nosotros los cristianos debemos apresurar la venida de Jesús, predicando y hablando de Él, compartiendo esta esperanza con más personas, compartiendo esta promesa de que Jesús volverá. El deseo de Jesús es que nosotros hagamos este trabajo continuamente.